Los alumnos y alumnas de todo el país acceden a las clases por radio en vivo o por demanda. Y la Cámara Argentina de Radios Online colabora con Radio Nacional para difundir el ciclo Educar a través de la Red Federal de Contenidos Radiofónicos. Accede a los contenidos de todos los niveles desde la web www.cadero.com.ar. En cuarentena, seguimos educando. Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando. Saludamos a las casi 200 radios que nos transmiten a las 49 filiales de Radio Nacional y les decimos cómo les va. Hola a todos, aquí estamos. Está llegando el fin de semana, último día de clases de esta semana, porque mañana es un día feriado. Así que bienvenidos a este 30 de abril. Acá tengo a la profe. ¿Cómo anda, profe? Julia Parodi, ¿cómo le va? Muy bien, ¿vos cómo estás, Monchi? Súper bien, acá súper bien, llegando ya al fin de semana. Sí, mañana día especial. Y mañana día especial, sí. Que vamos a hablar un poco de esto. Sí, claro, por supuesto. y sí. Les recomendamos a todos que nos sigan, que pueden repasar todos los contenidos que vamos hablando aquí en la radio, en seguimoseducando.gov.ar si tenés alguna compu o con el teléfono, si lo chequeás ahí con los datos, acordate que no pagás porque hay un acuerdo de gratuidad que lo podés chequear todas las veces que sea, para eso están los portales de educación. Y el teléfono te lo dejamos por si querés comunicarte con nosotros, 11 25 12 08 96. ¿Comenzamos, Julia? Comenzamos. Vamos. Primaria. Ciencias sociales. Bueno, ayer estuvimos escuchando Cambalache, estuvimos conversando sobre un periodo histórico de nuestro país, sobre qué pasó entre el 30 en adelante. Recordamos algunas cosas sobre el modelo agroexportador que nos sirven para pensar qué pasó después, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Argentina se constituyó durante 1880 y 1930 como un país dependiente. ¿Sí? Por la producción de materias primas y el vínculo con las grandes potencias, por ejemplo, Inglaterra. Sí. Entonces vimos que a partir de la crisis que es 1929, que es una crisis a nivel mundial, en Argentina también sufre las consecuencias de esa crisis. Claro. Dejan de entrar importaciones, dejan de salir exportaciones también. Hay unos arreglos, está el pacto que estuvimos hablando un poco ayer, el pacto Roca-Runciman, donde Argentina pacta con Inglaterra venderle la carne, pero los precios le fija a Inglaterra, la plata. O sea, como que la plata que se gana se tiene que gastar en Inglaterra. Claro. Entonces, un pacto que nos dejaba bastante en un mismo lugar, ¿no? De dependencia. O sea, como que el pueblo estaba socioeconómicamente igual. Sí. Solo unos pocos se iban a enriquecer con esa movida. Sí, incluso en el campo, como bajan las exportaciones, empieza a haber menos trabajo y muchos de los trabajadores del campo se vienen a vivir a la ciudad, las ciudades en realidad, o sea que ¿no? eso empieza más o menos ¿en qué año la migración esa interna? A partir de la década del 30. Y hemos visto una de las cosas que escuchamos ayer del programa de Felipe Piña, es esto de que, bueno, que también vienen muchos a vivir a las grandes ciudades, pero los salarios en esos trabajos, en esas fábricas eran bajos. Muy bajos, claro. No les alcanza ni para alquilar una habitación en un hotel. Claro. ¿Qué pasa? Entonces empiezan a formar las villas miseria en las periferias de las ciudades. Claro. Con condiciones muy malas de vida, lo que tiene ¿no? que ver, sí, con el acceso a una vivienda, al agua hábitat, potable, a cloacas y todas esas cosas. Tal cual. Claro. Por otro lado, vamos a ver que le dicen la década infame al periodo que va del 30 al 43, 45. Es un periodo en el que arranca con el primer golpe de Estado de nuestro país. De la historia de nuestro país. Sí, digo, como del siglo XX, el primer golpe de Estado que tenemos. Veníamos de gobiernos democráticos, de Irigoyen, después de la ley Sespeña, que habilitaba el voto universal, secreto y obligatorio para los hombres, no para las mujeres. ¿Se acuerdan que vimos que recién en 47 las mujeres empezamos a votar y a participar políticamente? Bueno, primer golpe de Estado en el 30, se dan después de eso una sucesión de gobiernos fraudulentos, o sea, gobiernos que llegan al poder a través del fraude. Claro.
y de golpes de Estado, ¿sí? Que de alguna manera volvían a restaurar esta cuestión más oligárquica o conservadora. ¿Qué quiere decir esto? Digo, como que vuelven a aparecer como, como principales actores o beneficiarios de las políticas del Estado, las clases dirigentes, o sea, las clases más altas, ¿no? Claro. Hemos visto cómo durante el modelo agroexportador, los que se llevaron la plata, Argentina está en una buena posición económica, pero la plata solo se la quedaban los terratenientes, los que eran dueños de las tierras, y las clases trabajadoras la pasaban mal. O sea, era un suelo muy fértil, pero para unos pocos, digamos. Sí. Siempre así. Bueno, entonces, durante la década del 30 vuelve como a recomponerse esa clase oligárquica y vuelve a tener como como gran poder y llevarse todas las riquezas. Claro. Bueno, entonces vemos esto, le dicen la década infame por estas cosas de, como fraudes, golpe de Estado permanentes. Bien. ¿Sí? Comprendo. Por otro lado, decimos que el modelo es el de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque dejan de entrar las importaciones como entraban antes y hay que reemplazar de alguna manera todos esos productos manufacturados para poder seguir produciendo, para poder seguir, teniendo acceso a determinados productos. Claro. Entonces empiezan a generar pequeñas industrias en el país y también se empiezan a instalar algunas empresas en fábricas de otros países que empiezan a hacerlas acá para también evitar todo lo que tiene que ver con los impuestos. Bien. Ahí hay una serie de políticas que implementa los gobiernos para favorecer de alguna manera la producción local. Claro. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar a pensar en algunas cosas. Sí, claro que sí. Lo tenemos en línea, está con nosotros Ezequiel Adamowski, profesor de Historia de la UBA, investigador del CONICET, escribió, entre otros libros, Historia de la clase media argentina, Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003, y así sigue. La verdad que, Ezequiel, tenés un currículum un poco largo para nombrarlo todo. ¿Cómo te va? Te damos la bienvenida aquí para sexto y séptimo grado con nuestra profe, Julia Parodi. Monchi es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julia? ¿Qué tal, Monchi? Muy buenos días. Buen día, muy ¿Qué tal? bien. ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. ¿Dónde estás pasando la cuarentena? Y encerrado, como todos, en mi casa, tratando de no enterarme demasiado de lo que pasa afuera, porque es bastante triste, ¿no? Pero bueno, hay que seguir. Sí, Claro. Tal cual. Bueno, estamos trabajando sobre la década del la década infame del 30, y te queremos preguntar cuáles son las condiciones de los trabajadores en esa época. Justamente en la década de 1930 eran bastante malas, porque la mayor parte de los derechos sociales y beneficios laborales que conocemos hoy todavía no habían sido implementados. Fue además una época que se abrió con una crisis internacional muy grande, que fue la crisis del 30, que golpeó bastante fuerte en Argentina. Y además en nuestro país fue también la década donde comenzaron los golpes de Estado. Hubo un golpe en 1930, un golpe militar que fue se ensañó mucho con el movimiento obrero, ¿no? Hubo inclusive fusilamientos, cosa bastante inédita en nuestro país, y comenzaron las torturas a los activistas sindicales, ¿no? En esa época. Así que la verdad fue una época bastante dura para el movimiento obrero y para los pobres y los trabajadores en general. Y estábamos trabajando sobre la idea del surgimiento de las villas miseria en la ciudad. ¿Qué relación tiene eso con las migraciones internas y con esta crisis? En esos años sí, se empezó a notar el fenómeno de las villas miseria, que no empezó en ese momento, ya había algunas anteriormente, pero en estos años crecieron de manera muy visible. Y estuvo esto también relacionado, como dice en tu pregunta, con una oleada de migraciones internas desde algunas provincias más pobres hacia la ciudad de Buenos Aires y los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, de personas que venían sobre todo del noroeste, de Corrientes, de otras zonas del litoral, del interior de la provincia de Buenos Aires,
este es el momento en el cual este fenómeno se hace visible en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Son las personas que algunos años después, despectivamente, se les empezó a llamar cabecitas negras, ¿no? En referencia a que muchos de ellos tenían un color de piel más oscuro que los que tenían la mayoría de la gente en Buenos Aires. Justo te iba a preguntar, ¿quiénes eran los cabecitas negras? O sea, ¿qué representaban en nuestro país en ese momento? En ese momento todavía no eran tan visibles, comienzan a llegar en este momento, y como sobre todo residen en la periferia de la ciudad, durante mucho tiempo se mantuvo como una especie de verdad o una presencia que la gente prefería no ver. Se vuelven muy visibles cuando forman parte de un movimiento político como fue el peronismo, que irrumpe en 1945, y ahí se vuelve una realidad innegable, ¿no? Pero hasta ese momento era más bien una presencia que la mayoría prefería ignorar. Y bueno, hablando de Perón, ¿por qué Perón comienza a ser una figura reconocida por los trabajadores? Bueno, Perón se hace conocido como parte del elenco gobernante de un golpe de Estado que hubo en 1943. Perón hasta ese momento era una persona totalmente desconocida, era un coronel del ejército, que es designado en el Departamento de Trabajo como parte de ese gobierno. Muy pronto lo redenomina Secretaría de Trabajo y Previsión, y comienza una tarea muy activa de extender algunos beneficios a los trabajadores, tratando un poco de ganarse su apoyo, ¿no? Hay que recordar que este golpe de Estado, una de las motivaciones más importantes que tuvo, era el anticomunismo. Era un golpe de Estado que estaba muy preocupado por el avance del comunismo en todo el mundo, y Argentina no era excepción. En esa época, fines de la década de 1930, fue el momento de mayor influencia del Partido Comunista en el movimiento obrero. Tenían una fuerte presencia en la CGT. Y como parte entonces de esa preocupación es que el gobierno militar tuvo esta política de extender beneficios a los trabajadores, ¿no? Inicialmente con la idea de generar una especie de acuerdo de clases, una especie de armonía de clases entre trabajadores y la patronal. Después, por motivos que los militares y Perón tampoco esperaban, ese apoyo de los empresarios nunca llegó, y lo que quedó fue únicamente el apoyo trabajador, ¿no? Lo que le dio el peronismo los rasgos que lo hicieron conocido, ¿no? Como un movimiento fuertemente identificado con los trabajadores. ¿Cuáles fueron esos beneficios que le otorgaron los trabajadores? Bueno, para empezar hubo un proceso bastante rápido por el cual aumentaron los salarios de una manera bastante visible, y luego toda otra serie de beneficios en dos sentidos. Para empezar, algunos derechos nuevos, por ejemplo el aguinaldo. Algo que fue importantísimo fueron los tribunales del trabajo, la creación de un fuero judicial para atender los reclamos de los trabajadores, o alguna legislación específica, por ejemplo el Estatuto del Peón Rural, que dio derechos a los trabajadores del campo, que hasta entonces no tenían ningún tipo de cobertura, y toda otra serie de medidas previsionales, de salud y demás, que implicaron ampliación de derechos. Y luego toda una serie también de medidas que fortalecieron a los sindicatos, ¿no? Es decir, que les dieron un poder mayor frente a la patronal a la hora de negociar, ¿no? Desde la extensión de las funciones de las comisiones internas, que son las comisiones que en cada fábrica forman los delegados, que tienen que supervisar, digamos, que se cumplan los acuerdos efectivamente con la patronal, hasta todo lo que significó que los sindicatos expandieran todos sus servicios, ¿no? Algo que conocemos hoy y que es bastante peculiar de la Argentina, que los sindicatos brindan servicios, de vacaciones, de salud, sí, de apoyo a sus trabajadores bastante extensos, ¿no? Genial. Y tengo una pregunta, ¿qué pasó el 17 de octubre? El 17 de octubre de 1945 pasó un hecho bastante inesperado para todos, incluyendo para el propio Perón. Hay que recordar que días antes
como parte de una reacción de los sectores medios y altos de la sociedad, el gobierno militar había desplazado a Perón de todos sus cargos y Perón estaba preso en la isla Martín García. En ese momento el propio Perón pensaba que su carrera política había terminado completamente, que había sido derrotado, y el 17 de octubre pasó algo muy significativo, que es que una manifestación que tuvo bastante de espontáneo, es decir, no fue completamente espontánea porque los activistas de base de algunos sindicatos colaboraron para organizarla, pero no la convocó ninguna entidad importante, digamos. Una manifestación muy grande vino o llegó desde los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo de la zona de Berisso y Ensenada, exigiendo la liberación de Perón. Llegaron desde temprano a Plaza de Mayo y se mantuvieron allí durante todo el día hasta que finalmente, por temor a un desborde, el gobierno debió traer a Perón del Martín García y permitir que hablara la multitud ya la noche tarde de ese 17 de octubre, y ese fue el momento en el cual cambió el rumbo de la política nacional que se venía perfilando, ¿no? Hasta ese momento todo indicaba que los militares iban a dejar el poder en manos de la Corte Suprema de Justicia y que iba a volver al poder algún gobierno radical o conservador, y en poco tiempo este hecho, que fue el 17 de octubre, abrió un escenario nuevo que permitió que los trabajadores fundaran un partido propio, que fue el Partido Laborista, que con alianza con otros grupos llevó como candidato a Perón en las elecciones de 1946 y derrotó a una coalición de todos los demás partidos. Bueno, genial. Mañana, 1 de mayo, ¿qué relación podemos encontrar con lo que exigían los trabajadores en los 30 con lo que pasa en la actualidad? Hay algunas, el 1 de mayo hay que recordar que es una conmemoración, es una fecha de lucha que instauró la Internacional Socialista hace mucho tiempo, en el siglo XIX, para reclamar por los derechos más elementales de los trabajadores en un momento en el cual los trabajadores carecían de todo derecho, ¿no? La verdad es que ahora estamos en un momento en el cual en Argentina y en todo el mundo viene retrocediendo los derechos laborales en muchos sentidos, ¿no? Aumenta la jornada laboral, disminuyen a cuento de esta idea de que hay que flexibilizar el trabajo, los derechos laborales se van perdiendo, se van erosionando. Así que hay algunos puntos de contacto, ¿no? Por supuesto la situación no es igual ahora que en 1930, hay una serie de derechos y garantías que son hoy mucho más sólidos que lo que eran en 1930, sin embargo también están en retroceso, ¿no? De modo que esta fecha tiene mucho en común con lo que tuvo siempre el 1 de mayo en Argentina y en todo el mundo, que es una fecha de reivindicación, ¿no? Una fecha reivindicativa, una fecha en la cual los trabajadores recuerdan la historia de sus propias luchas en el camino a tratar de afirmar los derechos conseguidos y conseguir nuevos, ¿no? ¿Y se hacían actividades en ese momento, en la fecha? El 1 de mayo en Argentina fue cambiando, tuvo varias etapas, ¿no? Inicialmente fue una jornada de lucha con situaciones de enfrentamiento con la policía, a veces muy violentas. A principios del siglo XX no era raro que hubiese muertos a manos de la policía durante las marchas por el 1 de mayo. En la época de Perón el gobierno trató de imprimirle un sentido nuevo, de cambiar la idea de que es una fecha de lucha, modificarla en el sentido de convertirla en una fecha de celebración, ¿no? Una fecha de celebración de una fiesta del movimiento obrero. Durante la época de Perón, las celebraciones del 1 de mayo, en las que participaba directamente el Estado, tenían o intentaban, digamos, presentar esa fecha como una fecha de fiesta, de celebración, pero luego el 1 de mayo continuó siendo lo que fue en su comienzo, que fue más bien una fecha de lucha, ¿no? A veces, en algunos momentos,
en la historia larga y turbulenta de nuestro país, con mayores niveles de represión, a veces con menores niveles de represión, pero siempre una fecha de conmemoración y de lucha del movimiento obrero. Ezequiel, te estoy escuchando atentamente, impresionante los conceptos, la claridad, ¿no? Julia, cómo nos va contando la historia. Pero te quiero llevar, como para cerrar, un poquitito a lo que pasaba en la parte más, en el ala más artística, ¿no? De la política, no sé, un Discépolo y lo que mostraba la pintura. Ayer hablábamos de Cambalache, hoy preparamos Gira Gira. No sé, ¿qué nos podés decir vos? ¿Qué referencia por ahí podés hacer con el tango y con su mirada política, ¿no? O social? Bueno, el tango y en general toda la cultura de masas argentina de la década de 1920, 1930, 1940 tenía un componente bastante, digamos, clasista. Si uno ve las películas o las letras de los tangos que ustedes conocen, hay siempre una visión en la cual el mundo de los ricos es mirado más bien con desprecio, con sospecha, y se construye la idea de que la legitimidad, lo auténticamente argentino, lo moralmente superior es el bajo pueblo, ¿no? Es el pueblo, el pueblo, la gente común, el pueblo trabajador, la gente que vive en los barrios, esta idea tan presente en el tango de que lo auténtico está en el barrio y no en el centro, lo auténtico está en la gente que vive en los arrabales y no en los pitucos que viven en los cajetillas que viven en el centro, ¿no? Esta idea estaba muy presente en la cultura argentina de los años 1920, 1930, y en buena medida estas visiones son las que colaboraron a darle a nuestro país los rasgos políticos tan distintivos que tiene, que son los de un protagonismo popular siempre muy, muy presente a lo largo de toda su historia, ¿no? Ezequiel, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el contacto. Terminó el recreo. Seguimos en 6º y 7º grado. Bien, continuamos aquí en la clase de 6º y 7º grado con Julia, la profe. Le recordamos que los contenidos los pueden volver a chequear en seguimoseducando.gov.ar. Si lo haces desde tu teléfono, no tiene costo alguno. Aprovechar los datos que no se te utilizan, no se te cobra. Y hay un acuerdo con las compañías telefónicas para que los portales de educación no tengan costo alguno. Y te recordamos el teléfono 11 25 12 0896. Ahora sí, seguimos con la clase. Primaria. Matemática. Situaciones de reparto. Trabajamos ayer un poco sobre esta idea de qué pasa cuando tenemos una situación problemática en la que hay que repartir. Sí. Vimos que que la operación que utilizamos es la división. Uh-huh. Y que en algunas situaciones podemos ir repartiendo y en otras no. Claro. Entonces vimos ejemplo de, si yo tengo que ordenar una cantidad, por ejemplo, de autitos en unos estantes, si me sobran esos autitos, voy a tener que ponerlos en otro lugar. No los puedo partir para que la cantidad sea la misma en cada estante, ¿no? Comprendo. Pero si teníamos, por ejemplo, un chocolate, claro, lo podíamos partir. Si teníamos una pizza, si tenemos objetos que se pueden partir, puedo seguir repartiendo. Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces vimos que en esos casos aparecen los números racionales, las fracciones y los decimales entran dentro de los racionales, ¿no? Bien. Entonces vimos que, las fracciones se expresan con un número sobre otro separados por una línea, ¿sí? Sí. ¿Te acordás cómo se llama el número que está abajo? ¿Un hora divisor? No. Está denominador y numerador. Numerador. Denominador es el que está abajo, numerador el que está arriba. El denominador me indica en cuántas partes está dividido mi entero, en cuántas partes está dividido la cantidad que tengo, que puede ser, mi entero puede ser una cantidad de cosas. Claro. Y el numerador me indica cuántas partes tengo de eso. Bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si habíamos dicho el ejemplo fácil de la pizza, se parten 8 porciones, me comí 2 sobre 8, 2 octavos. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces yo recién te decía que también lo que puede pasar es que yo me refiera a una cantidad. No siempre en este caso la pizza es un entero, es una pizza. Sí.
Pero también yo te puedo decir una fracción de un grupo de cosas, de una cantidad. Ok. ¿Sí? Entonces vamos a pensar en unos problemas que tienen que ver con eso. Bien. ¿Sí? Bueno. Si yo te digo que tengo 12 globos. Sí. Y que de esos 12 globos, un cuarto son rojos. Ujú. ¿Qué tengo que hacer para saber cuántos tengo de otro color? Si tenés un solo cuarto, te sobran 3 cuartos más. ¿Y cuántos globos serían el resto de los otros colores? ¿O cuántos globos Sí. rojos tengo? Tenés 3, me dijiste, te quedarían 9 de otro color. Perfecto. Sí. Muy bien. Eso. ¿Cómo hiciste? ¿Qué cálculo hiciste? Y 4 partes, 3 por 4, 12. Muy bien. O sea que tomamos el 12. Sí. Sabemos que está bueno eso. Digo, relacionaste la multiplicación. En vez de hacer la división, decir 12 dividido 4, Ah, sí. fuiste y dijiste, bueno, el 12 es 3 por 4. Sí. Eso está bueno. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo la tabla pitagórica, saber las tablas, me ayuda para poder trabajar la división? Sí. Eso siempre lo digo, como, y si lo tenemos en la memoria, como Monchi, que ahí le sacó el toque, Sí. nos va a ser mucho más fácil. Por eso, Ok. digo, se insiste con el trabajo, Con- con la tabla y con el Claro. memorizar algunos cálculos. No por, memorizarlos sin entender de qué van, sino como para poder usarlos. Claro. Y si yo tengo 200 pesos, Sí. y que esos son solamente 2/3 de lo que tengo ahorrado. O sea, Son- en la billetera tengo 200 pesos que son 2/3 de mis ahorros. Sí. ¿Cuánto tengo ahorrado en total? 600. 2/3 son esos 200 pesos. 2/3. Ah, 2/3 son esos 200 pesos. Sí. Tengo 200 pesos que son 2/3 de mi total de ahorros. Sí. ¿Cuánto tengo en total? El total 600. ¿No? ¿Un tercio cuánto sería? Si 2/3 son 200. ¿Un tercio? 100. 100. Entonces, Ah, 100, 200, 300. Ah, Claro. ok. No, 2, 4, 6. ¿Sí? Claro. ¿se entiende qué pasó Ok, ok. ahí? O sea, si 2/3 son 200, un tercio son 100, Claro. los 3/3, 300. 300. ¿Sí? Claro. Bueno, digo, esas situaciones, digo, todo el tiempo nos vamos a enfrentar esa situación. Bueno, un cuarto de la clase está presente, aparece un montón de las fracciones Sí. en nuestra vida cotidiana. Hay que ver, digo, bueno, si a recordar que el denominador es la cantidad, digo, es en cuántas partes está dividido mi total. Bien. Y el numerador, que es lo de arriba, es las partes que tengo. Bien. ¿Sí? Si Ujú. recordamos eso, vamos a poder operar y vamos a poder implementar las fracciones a nuestra vida cotidiana que aparecen constantemente. Van a ver cuando vayan bueno, no pueden salir ahora, pero digo, Claro. si miran los productos que tienen en sus casas, tal vez van a Sí. ver que hay muchas cosas que están representadas y que tienen que ver con cuartos, con octavos, con medio kilo. Cuando Claro. se compra la verdulería muchas veces se usa Claro. medio kilo, o la panadería también. Digo, bueno, tiene que ver siempre con las fracciones. Claro. Entonces, Los digo que- paquetes, ¿no? Los paquetes de harina, azúcar. Sí, cuando tenemos que hacer una receta que digo como, bueno, tengo que usar tanta cantidad de harina, Claro. digo como que eso pasa un montón, tengo que usar un cuarto de taza de aceite. Digo, por eso las fracciones las usamos cotidianamente, Claro. nos generan cierta como rechazo, cierto como miedo, que son difíciles, pero las usamos. Entonces está bueno, digo, ver como, bueno, eso, tengo que hacer un cuarto de aceite. Si en vez de hacer esa cantidad tengo que duplicar la cantidad, Sí. en vez de usar un cuarto voy a usar 2 cuartos. Sí. Que eso va a ser media taza. O sea, después vamos a ver cómo también podemos trabajar sobre las equivalencias entre fracciones, Claro. que nos va a servir también para poder facilitar eso de hacer una receta, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Clarísimo. Buenísimo. ¿Continuamos? Continuamos. Vamos. Vamos a trabajar hoy con la ESI. Bien. La ESI, recordamos, Educación Sexual Integral, Me parece muy bien. que es una ley que nos otorga derechos y obligaciones, derechos de aprender y recibir educación sexual integral en todas las instituciones educativas, Ujú. en todos los niveles, y obligación a los docentes de brindar esa información, trabajar y pensar cuestiones que tienen que ver con la ESI, ¿sí? Con nuestra sexualidad, Claro. con estereotipos de género, con cuestiones que tienen que ver con el cuidado de nuestro cuerpo y de los otros, Exacto. con repensarnos también cómo nos vinculamos, Ujú. pensar nuestras emociones. Hoy vamos a trabajar y vamos a escuchar un fragmento de un dibujito animado que tal vez muchos y muchas conozcan. A ver, vamos a escuchar. Mamá, estás tapando la tele. Si necesitas algo, llena mi forma. Toma. Ocupación del padre.
No contar el trabajo de ama de casa, pues no es un trabajo de verdad. Por eso no lo pagan. No. ¿Reconociste las voces? Sí, claro, todos sabemos. Capítulo de Los Simpsons. Bien. El pequeño bandido, Bart. Bart le habla a Marge, ¿qué le dice? Que la verdad es impresionante. ¿Esto es real así? ¿Salió así en el capítulo de Los Simpsons? Así salió. Tremendo. Sí, Claro. le dice, bueno, no, ¿qué pasa? Es un capítulo en el que los niños y las niñas de la escuela tienen que ir a hacer, es un día de salir con los padres y con las madres a los trabajos. Entonces tienen que, Lisa se va con Homero a la planta nuclear y Bart dice, yo me quedo en casa y la miro a mamá, como... Y vieron que dice, bueno, no es un trabajo de verdad porque Claro. es un trabajo que no es pago. Claro. ¿Qué pasa? Digo, como esa idea, todavía, digo, como vos me decís, ¿esto es de verdad? ¿Salió así en Los Simpsons? Sí. Esa idea todavía circula, ¿no? Como, bueno, que el trabajo doméstico no es un trabajo real. ¿Por qué? Porque no es un trabajo pago, no es un trabajo remunerado, ¿sí? Claro. Remunerado quiere decir eso, digo, como que se recibe un salario, se recibe un pago a partir de ese trabajo, ¿no? Claro. Y es un trabajo que es fundamental para la vida cotidiana de todos y todas, ¿no? Sí, si no funciona la afuera tampoco. Si no tenés orden en tu casa y no tenés, ¿no? Estás frito. Claro. Y que tiene que ver también con, está el trabajo doméstico y también los cuidados. Sí, Que en este cuidados. momento que se está discutiendo mucho, en el momento de aislamiento social, preventivo obligatorio, surgen muchas discusiones en relación a las tareas de cuidado, a las tareas de trabajo doméstico y al reconocimiento, ¿no? de esas tareas. Y que en general son tareas que están asociadas a las mujeres, Claro. ¿no? Como, vamos a pensar también por qué sucede esto. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué en general se asocia a las mujeres? Porque tenemos por naturaleza un instinto que nos lleva a hacer esas tareas, porque tenemos más facilidad que los hombres. Digo, bueno, vamos a pensar un poco eso. Bien. Para pensarlo vamos a trabajar y vamos a escuchar un audio de Golombek, que también lo escuchamos en un encuentro anterior, de un programa que había en Canal Encuentro que se llama Queremos Saber. Bien. Y vamos a ver qué nos dice sobre los estereotipos de género. Escuchamos. ¿Cómo son los estereotipos de género? Todavía se escucha a gente referirse a las mujeres como el sexo débil. Esta idea, junto con muchas otras, se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo. No tiene ninguna validez científica. Al mismo tiempo tiene consecuencias negativas. Si se sitúa a las mujeres en condiciones de debilidad, probablemente no se les confíen puestos de responsabilidad o de decisión para los que se supone que hay que tener cierta fortaleza. En la sociedad en que vivimos, tradicionalmente y aún hoy, se ha fijado un papel más dominante para los varones y de mayor sumisión para las mujeres. Piensa un poco y mira a tu alrededor. Vas a encontrar un montón de ejemplos. Y seguro que no nos damos cuenta en la mayoría de los casos. Esto es porque nos parece algo natural, que siempre fue así y siempre lo será. También podés identificar el modo en que estos estereotipos aparecen en los discursos o imágenes cotidianos de la radio, la tele, internet, los videojuegos, las revistas y los diarios. Para poder evitarlos, vas a tener que prestarles atención, identificarlos y analizarlos. Bueno, esto que dice al final Golombek, digo, esto de poder reconocerlos y de analizarlos, es una de las cosas que tiene como que a través de la Ley de Educación Sexual Integral se busca trabajar, ¿no? Digo, como poder reflexionar sobre esos estereotipos de género que marcan muchas de las acciones que llevamos adelante en nuestra vida cotidiana. Claro. ¿No? Y que, digo, que nos ubican en distintos roles a mujeres, a varones, ¿sí? A disidencias. Bueno, vamos a escuchar algo más sobre programa. ¿Una frase cotidiana basada en un prejuicio es la clásica anda a lavar los platos? Exactamente. Ese es un buen ejemplo que da por sentado que las mujeres no manejan bien, que su lugar está en la cocina, haciendo tareas domésticas. Si nos ponemos a pensar un ratito, ahora mismo, inmediatamente nos van a surgir un montón de frases y de situaciones que dan cuenta de estereotipos de género referidos a cómo supuestamente son y cómo supuestamente deben comportarse las mujeres. Algunas se refieren, por ejemplo, a los juegos y otras actividades recreativas, otras a la vida laboral o a los comportamientos esperados en la vida social. Por ejemplo,
cuando a las nenas o a las adolescentes se les insiste en que deben aprender a realizar las tareas de la casa, cocinar, lavar, planchar. Es raro escuchar que estas recomendaciones se las hagan a los varones, como dando por sentado que estas tareas son responsabilidad de las mujeres. Pensemos en otra situación de lo más normal. Cuando a una mujer que ha cocinado algo sabroso se le dice, ahora ya te podés casar. Como si la mujer debiera obligatoriamente casarse y como si una vez que lo haga, cocinar va a ser una de sus obligaciones. Esto es algo permanentemente reforzado en las publicidades de productos de limpieza y electrodomésticos. Imagina una publicidad cualquiera. Seguramente son las mujeres las que sufren la suciedad de la casa y las que se vuelven mágicamente felices ante la aparición de un nuevo detergente o producto para lavar la ropa. En este sentido, es interesante que pensemos cómo pareciera que la felicidad de las mujeres depende solo de la mayor o menor limpieza del hogar o de las prendas de vestir. Bueno, Tuvo todo diseñado, pareciera, ¿no? Bueno, hay algo que digo que estuvimos trabajando sobre lo que tiene que ver con derechos, el acceso a derechos, ¿no? Como esto de cómo se invisibilizan, ¿no? Como cuando trabajamos con lo que tiene que ver con los derechos de la población afrodescendiente en Argentina, o cuando trabajamos lo que tenía que ver con la conquista del desierto, ¿no? Cómo se invisibilizan y cómo se generan discursos que nos van también como marcando, ¿no? Sí, marcando un poco nuestra forma de vida. Y no vemos, a pesar de que lo tenemos adelante, no vemos. Bueno, por eso es importante pensar y ver, qué es lo que estamos viendo cuando vemos la tele, o qué es lo que estamos escuchando cuando escuchamos la radio, o cuando vemos a una revista, un diario. Bueno, esto de por qué siempre se ubica a la mujer en el lugar de la que limpia, la que cumple con las tareas de cuidado, ¿no? Que tiene que ver con esos estereotipos de género que mencionaban en el audio anterior, ¿no? Sí, sí. Y que, bueno, ¿por qué se ubica a la mujer en ese lugar? Y si recordamos, estuvimos trabajando sobre esta idea de que, bueno, que en el 47 recién empezamos a poder votar y a participar políticamente. Porque también se entendía que la mujer, si empezaba a tener derechos ciudadanos, iba a descuidar la casa, parece, pasó un tiempo, pero no pasó tanto, y es importante que sigamos trabajando estas ideas y que podamos seguir reflexionando sobre qué lugares ocupamos, cómo distribuimos las tareas. No quiere decir que una cosa esté bien o que esté mal, sino como pensarlas. ¿Qué posibilidades tenemos de elegir cuando tenemos que cumplir con un montón de tareas en nuestras casas? Ahora vamos a escuchar también algo que viene a que nos invita a reflexionar sobre cómo se distribuyen esas tareas en la actualidad. Y esto de, que se dice que muchas veces las mujeres cumplimos con una doble jornada, porque trabajamos fuera de nuestras casas y también trabajamos dentro de nuestras casas. Entonces ahí se dice como la doble jornada, ¿no? Como cumplimos horas dentro y fuera. Y que ese trabajo que cumplimos dentro es ese trabajo no pago. Claro. Vamos a escuchar ahora, esto es un audio que de Canal Encuentro, que también viene a cuenta del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Históricamente se conocía a las amas de casa, del trabajo que realizaban las amas de casa, como ese trabajo doméstico que realizaban en los hogares. A partir de diferentes estudios y cuando la economía feminista empieza justamente a caracterizar y a conceptualizar esto, este concepto cambia y se las considera que es trabajo doméstico no remunerado y trabajo de cuidados no remunerado. El último dato disponible es una encuesta que se realizó en el 2013, que la realizó el INDEC, que es la encuesta que mide el trabajo no remunerado y el uso del tiempo. Justamente lo que arroja como resultado es que el hombre le dedica a las tareas domésticas y de cuidado no remunerado 3 horas en promedio, en cambio las mujeres le dedican 6 horas promedio. Este tiempo que les lleva a las mujeres el trabajo en los hogares. Esto repercute en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
podemos observar que la tasa de actividad de los varones es de un 67%, mientras que el de las mujeres es de un 45%. Esta tasa es una brecha muy, muy amplia que se da, y uno de los determinantes que tiene es que justamente las mujeres no pueden participar de la misma forma en el mercado de trabajo porque absorben los tiempos de cuidado y de trabajo doméstico de los hogares. Bueno, escuchábamos a Florencia Méndez, becaria del CONICET, y nos traía estas estadísticas, bueno, para pensar, ¿no? Cómo se cubren y cómo se llevan adelante las tareas de trabajo doméstico y de cuidado, y cómo son repartidas entre varones y mujeres, y qué pasa con eso, digo, como, bueno, qué posibilidades tenés después de poder acceder a un trabajo cuando tenés que cumplir con una cantidad de horas de cuidado y de trabajo doméstico. Y que, bueno, de hecho hay estadísticas que dicen, bueno, que los varones cuantos más hijos tienen, más horas trabajan, y las mujeres menos. Digo, bueno, ahí digo, es para pensar, digo, bueno, puede ser una decisión familiar, pero digo, bueno, para repensar y ver qué roles ocupan varones, qué roles ocupan mujeres, ¿no? Sí, muchas cosas que pensar antes de actuar. ¿No? Sí. Todo, sí. Y una cosa importante es que en nuestro país hace algunos años que empieza a existir la ley que otorga la jubilación a las amas de casa. Claro. Que es importante, digo, porque bueno, la jubilación es uno de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Tener jubilación es reconocerte como trabajadora, y que eso también, digo, como hace que cambie la forma de autopercibirnos, la forma de pensarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? Como, bueno, que me reconozcan como trabajadora. Me ubica en otro lugar. Me ubica en el lugar de una persona que tiene derechos y que los tiene que hacer cumplir, ¿no? Claro. En tu casa, ¿cómo se distribuyen las tareas? Todos, comunidad. Todos hacemos todo. En realidad los adultos siempre hacemos un poco más que los chicos, pero ella y él es lo mismo. no hay ella y él, hay gente que trabaja, digamos, ¿no? En la casa, se reparten las tareas de forma equitativa. Sí, lo que se puede hacer, se hace todo. Hay que saber hacer todo. Bien. Sí, hay que saber hacer todo, chicas y chicos, y aprender yo me fui muy joven de mi casa y aprendí a vivir solo muy joven, entonces aprendí a hacer todo. Bien. Es un buen trabajo saber hacer todo, te da herramientas para la vida, ¿no? Sí, tal cual. Así es. Y esta idea de que, bueno, que los hombres ayuden en la casa, bueno, no. Nos repartimos las tareas. Es de todos. Sí, no es que uno ayuda al otro, claro, sino que son tareas compartidas. Exactamente. Tengo una lectura para leer. Buenísimo. Así que cuando usted me diga, profe. Adelante. Podemos empezar. Bien, voy a leer esta lectura del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Se llama La Desmemoria. Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, le pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados, en 1886. Aquellos obreros que el mundo entero saluda cada 1 de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua le ha erigido en memoria a los mártires, de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio de África. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador.
de Galeano. Linda, ¿eh? Sí, hermoso. Está buena. Muchas gracias. Nos vamos. Terminamos. Mañana no hay clases. Mañana nos encontramos, mañana 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Nos vamos a quedar en nuestras casas reflexionando, pensando en esto de, bueno, ¿qué pasa con nuestra propia historia? ¿Quién va a contar nuestra historia? Contémosla nosotras, nosotros también, repensemos las tareas en nuestras casas, ¿no? Y qué derechos tenemos como trabajadores, trabajadoras, que van a tener cuando tengan la edad para trabajar. Gracias, Julia. Gracias, Monchi. Un placer. Nos encontramos el lunes. Nos encontramos el lunes. Buen fin de a todos, sexto, séptimo, a todo el mundo, a toda la producción. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo.